Bueno, pues ya estamos de vuelta, seguimos en Punto de Encuentro y queríamos contarles que según un estudio del Ministerio del Interior se producen al año 400.000 casos de violencia sexual en España, el 25% a menores. El 57% de las mujeres residentes en nuestro país de 16 o más años han sufrido algún tipo de violencia machista, violencia física o sexual en el ámbito de la pareja o fuera de él, acoso sexual o acoso reiterado a lo largo de sus vidas, solo por el hecho de ser mujeres. Las principales causas de violencia machista entre los jóvenes son múltiples y dependen por lo general de una combinación de factores socioculturales, individuales y también contextuales. Los factores más relevantes son familias inestables a favor del dominio y la sumisión. Bueno, pues hoy queríamos reflexionar sobre la violencia de género en nuestra región y también de las medidas que disponemos para evitarlo, y para hablar de ello están con nosotros Jorge Medel, director general de Justicia e Interior de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, bienvenido. Buenas noches. También está el inspector jefe Carlos Alberto Martín, jefe de la sección de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también está con nosotros Esther Raya, que es profesora de Trabajo Social en la Universidad de La Rioja y también directora del Diploma Social ante la Violencia de Género. Buenas noches. Buenas bienvenida. noches. Bueno, la ministra de Justicia, Pilar Llop, alertaba hace unas semanas que la violencia por sumisión química está cada vez más extendida, aunque siguen preocupando los datos que existen de violencia sexual en el país. La escuchamos. Un amplio estudio que ha dado a conocer hace unos meses el Ministerio del Interior estimaba en 400.000 los actos de violencia sexual en España al año, de los que se estima que un 25% se produciría contra menores de edad. Pero es que hay además, hoy en día, un tipo de violencia cada vez más extendida. Es el caso de la sumisión química. De las 3.001 agresiones sexuales que se habían constatado por el Instituto Nacional de Toxicología, en algo menos de un tercio, 994 casos, se practicaron análisis ante la sospecha de que pudieran haberse cometido con la víctima bajo el estado de sumisión química. El resultado dio positivo en un 72% de los casos. Es decir, en 1 de cada 4 casos de agresión sexual, la mujer se encontraba en un estado de inconsciencia o de semi-inconsciencia en el momento de los hechos. Por los datos que se han ido recopilando en los últimos 5 años, la estimación del Instituto es todavía más alta. Un 33% de las agresiones sexuales podrían ser de este tipo, es decir, 1 de cada 3. Si lo relacionamos con los 400.000 actos de violencia sexual estimados por el Ministerio del Interior en el informe que antes he mencionado, pueden hacerse una idea de la dimensión que toma esta forma de violencia contra las mujeres. Bueno, pues palabras de la ministra que nos sirven para comenzar a debatir sobre este asunto en la mesa, y vamos a empezar por Jorge Medel. No sé si se barajan los mismos datos en España, como decía la ministra, aquí en La Rioja. Pues al final, en nuestra proporción, pues también tenemos esos datos. Por ejemplo, en materia de violencia sexual, delitos contra la libertad sexual, en el año 2021 se llegaron a registrar 65 casos, que son 15 más de los 50 que tuvimos en el año 2020. Y bueno, los porcentajes de delitos en los que la víctima es una menor de edad, pues sí que son pues más o menos lo que se dan a escala nacional, de un 25 o un 30%. En relación a la sumisión química, es un tema que efectivamente está muy de actualidad pero ciertamente nos preocupa. Tuvimos ocasión durante el 30 al 31 de marzo de que Logroño fuese sede de un curso en el que vinieron forenses de institutos de medicina legal de toda España, y pudimos por ser conscientes de lo que puede ser este problema, ¿no? La gran porcentaje, casi un 33% de casos de agresiones sexuales que van a urgencias, pues que encuentran restos de sustancias, de haber tomado sustancias tóxicas que tratan de alterar la voluntad, ¿no? En este sentido, nosotros queremos concienciar, queremos prevenir, y estamos programando con una colaboración con el ocio nocturno también una actuación en este sentido para prevenir y dar formación en este tema que ciertamente nos preocupa, pero también nos ocupa para prevenir estas situaciones.
que afortunadamente La Rioja pues, tiene unos índices de criminalidad de los mejores del país y dentro de nuestros porcentajes pues, no son tan graves como en otras poblaciones con gran población. Inspector, ¿qué lectura podemos hacer de lo que estamos hablando? Como dice el director general de Justicia, La Rioja no tiene grandes tasas de criminalidad, afortunadamente, pero bueno, también se van dando estos casos que hemos dicho, ¿no?, del aumento de violaciones donde intervienen esas drogas de sumisión, aquí también, en La Rioja. Primero hay que puntualizar una cosa. Las denuncias que vamos recepcionando son denuncias con indiciariamente hay una sumisión química. Luego, posteriormente, será la analítica, finalmente la que nos dirá si efectivamente hay unas sustancias de sumisión química o digamos que la agresión sexual ha sido fruto de la falta de control, por ejemplo, la sumisión, por ejemplo, a otro tipo de drogas, como puede ser incluso el propio alcohol, que aprovechan esa situación de vulnerabilidad de la víctima para ejercer la libertad, o sea, atentar contra su libertad sexual. También es otro tema que también hay que tener muy en cuenta. He visto alguna foto por ahí de botellones y grandes fiestas que aprovecha la gente ese exceso o ese exceso de confianza y ese exceso en el consumo de determinadas sustancias convencionales, como podemos ver el alcohol, por ejemplo, que posteriormente el autor se aprovecha de esa situación. Y luego finalmente están las sustancias químicas, por así decirlas, de sumisión, como es el tema de la escopolamina o la burundanga, que bueno, sí, efectivamente puede haber algún caso, pero aquí en La Rioja, de momento, ese tipo de sustancias, que sepamos, nosotros a nivel policial no. Bueno, buenas. Esther, un estudio de la violencia de género entre los adolescentes dice que se ha vuelto más explosiva y con más agresiones físicas. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que tenemos también a veces como una banalización, ¿no? Y yo creo que un mal entendimiento también de lo que son las relaciones interpersonales y se sigue cosificando mucho la figura de la mujer. Entonces yo creo que a veces, bueno, pues manejando esos estereotipos, la mujer sigue siendo un objeto de deseo, un objeto de placer y podemos utilizarla en cualquier momento cuando nos apetezca. De manera sexual o bueno, pues ¿no?, en otros contextos, sin poner límites a esa manera de relacionarse. Y luego yo creo que también a veces igual con una falsa percepción ¿no?, de la cuestión de la igualdad, ¿no? Pues ellas también quieren y quieren de la misma manera y queremos, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que seguir indagando y trabajando en la educación, ¿no? También un poco en la base de una cosa es divertirse, una cosa es pasárselo bien y luego otra cosa es el respeto hacia la otra, ¿no?, hacia la persona de la otra. Toda esta campaña que se ha hecho, ¿no?, desde la manada, que yo creo que es cuando explotó más toda esta información del no es no y el sí es sí, pero y eso yo creo que todavía, bueno, pues antes se comentaba, ¿no?, son muchos factores los que pueden estar detrás, pero yo creo que hay uno básico que tiene que ver con la imagen de la mujer y la cosificación de la imagen de la mujer, y en muchas series y en muchas películas que las están consumiendo la población juvenil se refuerza mucho esa manera, ¿no?, de las relaciones sexuales no igualitarias. También hay que decir que el uso de las nuevas tecnologías ha aumentado más el daño que se puede llegar a hacer, ¿no?, a esas víctimas, ¿no? Pues sí, pues la exposición, ¿no?, que supone las nuevas tecnologías, pues implica pues que incluso la delincuencia esté cambiando, utiliza otros medios, ¿no? Es como pues comentábamos con Carter, pero pues todo esto de los ciberacosos, la presión que pueden tener las redes sociales, la difusión no consentida de grabaciones de escenas íntimas, etcétera, ¿no? Nosotros es un tema que nos ha preocupado, hemos elaborado un protocolo de prevención de la violencia de género digital que pretende pues detectar, ayudar a las víctimas a identificar, a evitar estas conductas, a que puedan ejercerse el derecho al olvido para que se borren estos datos de las diversas plataformas, poder obtener evidencias forenses que luego puedan servir. Bueno, evidentemente las nuevas tecnologías son instrumentos que son muy valiosos para lo bueno y desgraciadamente en ocasiones también para lo malo, y nos obligan a todos a modificar nuestra manera de actuar, no solo desde el ámbito de prevención y sensibilización y prestacional, sino también en el caso de la policía, ¿no?, que tiene ese rol, ¿no?, esa forma de investigar también que tiene que investigar, pero no obstante lo que hay que mandar el mensaje es que estas conductas también se persiguen y no quedan impunes por mucho que se utilicen estas nuevas tecnologías. Yo creo que ese mensaje es importante, en eso se está trabajando también para prevenirlo. ¿Cómo trabaja la policía en ello?
Con estos problemas con los móviles, ¿no? Y los jóvenes que les encanta exponer toda su vida, ¿no? El problema ya no es solo en sí el hecho delictivo que se haya cometido previamente hacia la mujer, ¿no? El hecho de violencia sexual. El problema es la posterior difusión que, por desgracia, se hacen muchas veces de este tipo de hechos. Es un gran problema y hay que concienciar también a la gente, mucha gente joven que le llegan por determinados WhatsApps o determinados contenidos que debieran denunciarlo y posteriormente destruirlo o ponerlo a disposición de la Policía Nacional para poder llegar al núcleo desde donde salió ese tipo de vídeos, ¿no? Pero las redes sociales, por supuesto, también aparte de la difusión, ejercen una gran presión sobre la víctima, que es un daño, una revictimización de ese hecho que ha sufrido. Ya no solo tiene el problema que ha sufrido ya con el hecho real, sino que posteriormente la posterior difusión pues causa un daño psicológico en la víctima muy grande. Es una revictimización constante y lo que hemos dicho, el tema del olvido, pues en determinados círculos pues no hay tal olvido y es un constante sobre esa víctima, incluso posteriores coacciones, etcétera, que se pueden revertir. ¿Cómo funciona la UFAM, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, en la investigación de los casos de violencia de género? Investigación, me imagino, también en estos casos de llegar también, por mezclarlo un poco, ¿no? Con el tema tecnológico. Con el tema tecnológico. Bien, a ver, la UFAM en este sentido sí que vamos a poner dos partes. Lo que es violencia de género. Explico un poco lo que es la UFAM. La UFAM es la unidad especializada que tiene la Policía Nacional para hacer frente a la delincuencia que sufren determinadas víctimas especialmente vulnerables que consideramos nosotros. La principal en este caso es la mujer, tanto en violencia de género, violencia sexual, todo lo que sea en relación alrededor de la mujer por el hecho de ser mujer. Tenemos también la otra víctima especialmente vulnerable, que son los menores, tanto en reforma como en protección. Se investiga tanto los hechos que cometen los menores como se atiende a las víctimas que son menores. También tenemos nuestros mayores, también les abarcamos, y por supuesto las personas con discapacidad. Son los cuatro pilares que atiende la UFAM, la Unidad de Familia y Mujer. En cuanto al tema de la tecnología, pues aparte de que efectivamente ellos tocan tema tecnológico, pero últimamente la decisión de la Policía Nacional es centrar todo lo que sea tecnológico y es muy específico al grupo de delitos tecnológicos. La Jefatura Superior de La Rioja cuenta con un grupo de delitos tecnológicos que se encarga directamente de este tipo de hechos, en colaboración con la UFAM. Si hubiese víctimas menores, pues lo recaba las denuncias y el tratamiento del menor la UFAM de una manera especializada, y lo que es ya tecnológico puro y duro, pues lo lleva el grupo de tecnológicos, que por supuesto hay unos grandes profesionales y están haciendo una labor a nivel de La Rioja muy bueno. Señor Medet, ¿cómo funciona, cuál es el dispositivo que existe en La Rioja cuando se detecta un caso de violencia de género, ya sea por denuncia ante la policía o por otras causas? Fundamentalmente los casos de violencia de género se pueden detectar en varios ámbitos. En el ámbito más ya judicializado, bien cuando nos viene una denuncia de Policía Nacional y tal, la acogida que se suele hacer es a través de la Oficina de Asistencia a la Víctima por Delito, que en La Rioja tiene oficinas en Logroño, Aro y Calahorra, en las que se intenta de prestar a la víctima pues una asistencia psicológica, jurídica, social, que en ocasiones también es muy importante, independientemente del recorrido judicial que puede tener el asunto en concreto, a través de los procedimientos correspondientes, tanto al juzgado de violencia sobre la mujer o posteriormente. Independientemente de ello, también se trabaja con supuestos en los que se pueden detectar situaciones compatibles de violencia de género que por muchas circunstancias igual no están judicializados o que están en un proceso de estudiar la denuncia, y en ese sentido pues hay todo un catálogo de recursos en el Centro de Asesores de la Mujer, en los trabajadores sociales también de primer nivel, que tratan de asistir a estos colectivos que presentan esta vulnerabilidad. Yo creo que aquí siempre hay que aprovechar la ventana de oportunidad que nos da para decir que aquellas mujeres que se sienten en esta situación, pues que sepan que tienen el apoyo de las instituciones, de toda la sociedad, para intentar ayudarlas en este proceso. Estos procesos se persiguen, se investigan por la policía, se tratan en los juzgados, y también tratamos de proteger a la víctima, que a veces ha sido siempre el gran olvidado, ¿no?, del proceso penal. Siempre se centraba en buscar las circunstancias del hecho y del culpable, y a veces nos olvidábamos de esas consecuencias que causa el delito, ¿no? Yo creo que centrarnos también en la víctima, en poder protegerla, es
el espíritu del Gobierno de La Rioja y en el que se basa toda la acción que hacemos o el proyecto de ley de violencia de género que hemos remitido al Parlamento, ¿no? En potenciar esa lucha de todos y ese mensaje, ¿no? De las mujeres que necesitan ayuda, pues que la soliciten, ¿no? Para eso estamos todos, independientemente de cualquier administración y la sociedad, para tratar de ayudarlas. Esther, ¿hay una explicación a ese aumento que estamos viendo de violencia de género? No sé, en los medios de comunicación tal vez tengamos nosotros la culpa, que aquí el Gobierno también, ¿no? Tenemos un protocolo para poder informar bien sobre violencia de género. Tenemos un montón de casos, no a diario, pero casi semanales, ¿no? De un montón de casos. ¿A qué se debe? ¿Estamos normalizando a lo mejor lo que son algunas conductas? ¿Las vemos normales? Bueno, yo creo que los datos siempre, si los miramos en perspectiva histórica, cambia la perspectiva, ¿no? La mirada. Siempre cuando analizamos los datos se suele decir no es tanto que haya un repunte o que ahora haya más casos que antes, sino que hay más conciencia y una mayor, por una parte detección de los casos, búsqueda de una ruptura con esa situación, y yo creo que en los últimos años se ha ido cambiando en la toma de conciencia de la sociedad y en la toma de conciencia también de las propias instituciones de acogida, ¿no? a las víctimas. Pero yo creo que muchas veces también en violencia de género centramos mucho que la víctima parece que solamente cuando hay una denuncia y toda la judicialización del proceso y todo el proceso policial que hay detrás y que es necesario, ¿no? Toda esa figura de protección que se le puede dar a la víctima, pero nos centramos siempre en la víctima. Y lo estaba pensando cuando se ha comentado antes también con los casos, ¿no? La que se queda con, sea un caso de agresión sexual o sea un caso de violencia de género, es la víctima la que luego sus consecuencias van a durar a lo largo del tiempo. No es solamente una cuestión puntual y un apoyo puntual que se necesita, es que es necesario que haya esa detección incluso mucho antes de que la mujer esté en condiciones de plantear una denuncia en un caso de violencia de género. Sí. Y no todas las chicas que tienen una situación de agresión, incluso agresiones sexuales fuertes, tienen la fuerza o el valor suficiente para ir a denunciar. En muchos casos se despiertan por la mañana y se dan cuenta de dónde están, se dan cuenta de la situación, tienen miedo de las represalias de su propio entorno, porque al final terminamos en general pensando que la culpable es la mujer porque se ha dejado, porque ha ido, porque ha sido inconsciente cuando ha estado bebiendo, y esos mensajes que, pues a veces igual no son malintencionados, que pueden hacer las personas de su entorno, en lugar de escuchar, en lugar de acoger, en lugar de atender, en lugar de orientarle hacia dónde pueden ir a buscar ayuda, pueden hacer que se retraigan. Entonces, yo no creo que haya ahora más casos que los que había antes. De hecho, ayer tuvimos unas jornadas sobre el embarazo infantil no deseado entre España y El Salvador, en un proyecto que estábamos haciendo con Médicos Mundi, y comparas la situación y dices, hombre, hemos mejorado mucho de cómo se están en otras sociedades, o cómo podríamos estar aquí en España en otros contextos y en otros momentos donde la violencia era muy contenida en el hogar y donde era muy acallada. De hecho, aquí ahora también se sigue notando eso en las personas mayores, en muchas familias, muchas parejas mayores que pues están sufriendo situaciones de violencia. Quizá no es una violencia muy fuerte, quizá no es la que llama la atención y se está contenida, o sea que luego habría, no entrando en ese iceberg, en la parte de abajo, muchas otras situaciones. Entonces yo creo que en los datos yo no buscaría tanto la causa en que ahora ha aumentado más porque la sociedad sea más violenta o porque los jóvenes, no, yo creo que las causas están que empezamos a tomar más conciencia de que la situación para la mujer no es sostenible y muchas deciden romper con esa situación, y eso puede generar una situación de mayor agresividad y de mayor violencia, porque el proceso es lento y sin criticar, sí que hace que muchas veces esa revictimización haga que las mujeres tengan miedo, ¿no? a dar ese paso, o que cuando dan el paso no se sientan suficientemente acompañadas, que también es importante. Sí, hablando de ese acompañamiento, ¿cuál es el seguimiento policial que se hace de las víctimas? Hablamos de ese sistema Biogen. Sí, una víctima de violencia de género cuando llega a dependencias policiales, desde ese mismo momento, aparte de recibir una atención diferenciada y especializada, porque no va por la finalidad de denuncias normal, sino tienen sus dependencias específicas, que son las dependencias de la OFAN, desde ese mismo momento empieza la protección de la víctima. La unidad de familia y mujer está dividida en dos partes, una la investigación y otra la protección. Desde ese mismo momento empieza la protección ya con la evaluación de riesgo ya que se va cargando en el sistema Biogen. Y a partir de ese momento se le reciben declaración, se hacen todas las diligencias policiales necesarias para acreditar los hechos que está denunciando la mujer, y posteriormente se procede contra el autor
y se pone a disposición de la autoridad judicial, principalmente por la vía del juicio rápido, que es una parte procesal muy importante, porque desde ese mismo momento la mujer va a tener contacto directo con la autoridad judicial, se van a acordar unas medidas cautelares, se aprobará o no la orden de protección, que también ya se le informa en dependencias policiales, y a partir de ahí pues a protegerla y a apoyarla en todo lo que pueda la policía. Tenemos casi que concluir, pero me gustaría hablar de, lo anunciaban esta semana, esa colaboración que va a haber entre el Gobierno de La Rioja y el ocio nocturno, ¿no?, para evitar esas agresiones sexuales a lo mejor en los locales, esa sumisión química que estábamos hablando. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues estamos trabajando, después de estos cursos de formación, pues nos dimos cuenta, bueno, que sería bueno, ¿no?, también trabajar en la concienciación y trabajar de la mano con el ocio nocturno. Tuvimos una reunión con los hosteleros, con la Asociación de Hostelería, que mantenemos periódicamente, les propusimos, y hay que decir que inmediatamente colaboraron totalmente, dijeron que ya, y la idea pues es formarles, que sepan identificar qué circunstancias pueden dar lugar a una posible situación de este sentido, que a veces igual la mejor prueba es pues guardar ese vaso, no lo sé, darles alguna formación a través de personal del Instituto de Medicina Legal o de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y hacer también una prevención y una divulgación, ¿no?, porque yo creo que este problema también es un problema de todos, ¿no?, y que tanto los medios de comunicación con el protocolo que firmamos, como los empresarios del ocio nocturno, como toda la sociedad que reacciona y que ya no tiene esa tolerancia malentendida con estas circunstancias, pues que nos sirva para luchar y para prevenir. Estos asuntos de sumisión química también pueden decir mucho y trabajar mucho en ello el ocio nocturno. De su mano queremos trabajar en este punto con una acción que creo que puede ser importante. Estaremos pendientes de ello, pero yo antes de concluir, si hay alguna mujer o alguna persona en situación de violencia doméstica, de género, ¿dónde tiene que acudir? Y con eso ya nos concluimos, tanto el Gobierno como la policía. Pues la verdad es que puede acudir a cualquier sitio. Pero tanto Oficina Asistente a la Víctima, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Trabajo Social, lo importante es que pida ayuda a centros sanitarios. Existen protocolos de coordinación que hacen que todos los operadores, todas las administraciones nos pongamos a trabajar para protegerla o para tratar de ayudarla de una manera u otra. Hay recursos, puede ir a los ayuntamientos, pero al sitio aunque vaya, que pida ayuda, porque estamos desde la administración para ayudarlas y protegerlas. Inspector. Inmediatamente a la policía, 091, en su defecto 112, y inmediatamente la Policía Nacional acudirá con una patrulla al lugar de los hechos, intervendrá y pondrá en situación todo lo que está pasando, y automáticamente actuará contra el presunto agresor, protegerá a la víctima, y a partir de ahí se inicia un procedimiento policial, ya le digo, con todas las garantías, y por supuesto inmediatamente se pondrá a disposición judicial. Lo más rápido es llamar a la policía. Efectivamente, otras soluciones, también se puede ir personalmente a la Comisaría de Policía Nacional si tienen duda, para informarse, para asesorarse de cualquier tema relacionado con la violencia de género. Pero lo más rápido, si tiene cualquier problema, Policía Nacional. Policía Nacional. Yo sí que quería añadir algo, porque sí que es cierto que en una situación crítica hay que resolver rápido, pero estos son procesos que se cuecen muy a fuego lento, y entonces es preferible que haya una ruptura planificada de la situación que una ruptura de manera precipitada. Entonces, si empieza a detectar una chica en su relación de pareja, una mujer en su relación de convivencia, situaciones de control, de sumisión, cualquiera de los indicadores, que yo creo que además ahora hay muchísima información muy disponible, muy accesible, que empiece a buscar ayuda, que no se espere a que la situación sea tan violenta, tan agresiva, que sea una ruptura precipitada de la situación, porque entonces va a ser siempre más complicado y más difícil, ¿no? Y por supuesto ahí todos los apoyos son necesarios, pero ir antes, y como se ha comentado antes Jorge, tanto en el centro médico, en los centros de servicios sociales, en el colegio donde pueda llevar a los niños, pedir ayuda a alguien que pueda empezar a ayudarle a salir de la situación, y bueno, pues poco a poco irán apareciendo toda esa red de recursos que está ahí. Hay herramientas, hay recursos. Hay herramientas y hay salida, ¿no? Sí, yo creo que ese mensaje hay que decirlo, hay salida. Exactamente, y lo importante es que no están solos ni solas, ¿no? Exacto, exacto. Muchísima gente detrás que les puede ayudar. Pues muchísimas gracias a los tres, y hasta otra ocasión. Que pasen buena noche, y a todos ustedes también muy buenas noches, y nos vemos mañana a las 8:30 de la tarde. Adiós.